El sector de la biomasa es un mercado consolidado y en expansión constante. Hoy, en el marco de Expo Biomasa 2023, el pulso al mercado de calorifrio.com se acerca a profesionales de distintos ámbitos para conocer la situación de la biomasa en España y entender cuáles son los factores clave que van a marcar su presente y su futuro. Bueno, realmente salimos de un año especialmente atípico, ¿no? Hemos tenido una campaña dentro de que empezaba a normalizarse el mercado del pellet en nuestro país. Este último año ha sido especialmente extraordinario, ¿no? Se han juntado varios factores, entre ellos un poco la convulsión que ha existido en el mercado de la madera, que como todas las materias primas ha sufrido una tensión importante. Se ha globalizado un poco esa tensión a nivel mundial y el mercado de la madera, que normalmente suele ser bastante local, pues este año se ha visto influenciado un poco por esa convulsión mundial, ¿no? En cuanto a disponibilidad y por supuesto pues, en cuanto al coste, ¿no? De las materias primas que esa disponibilidad ha trasladado. La escalada sufrida real, digamos recientemente en cuanto a costes de energía eléctrica y gas, pues ha hecho que las facturas que las familias tienen que pagar son tremendamente elevadas, no solo en España. Nosotros, para que sepas, vendemos en 40 países, perdón. La crisis energética que hemos sufrido este último invierno pues se ha trasladado también un poco al mercado del pellet, porque al final no dejamos de ser un combustible, ¿no? y también esos costes energéticos de electricidad, de costes logísticos que tienen que ver con el precio del gasoil, del petróleo, pues ha sido, como digo, un invierno completamente atípico, ¿no? Desgraciadamente el impacto de la guerra también ha sido tremendo, primero en cuanto a los precios se refiere y segundo en cuanto al temor que había a quedarte sin suministro de este tipo de energía. Entonces, ¿qué ocurre con el caso de la leña? Que tú eres independiente, realmente tú tienes una fuente de calor permanente en tu casa por poco dinero y de que no dependes de ningún otro proveedor. Bueno, proveedor de leña, pero hay gente que va al bosque y coge la propia leña, ¿no? Nunca antes habíamos tenido tantas oportunidades de negocio y la verdad es que la producción tanto de biocombustibles como de equipos está teniendo vaivenes en los precios, en la capacidad de conseguir componentes, en los costes energéticos que están generando muchas dudas a las empresas a la hora de fabricar y de poner en el mercado los productos. Esto nos ha llevado a los fabricantes a ampliar capacidades de producción en nuestro caso, otros no lo han podido hacer, se han dilatado los plazos de entrega, pero digamos desde el punto de vista del mercado muy bien, porque hay una gran demanda que en principio este año quizá afloje un poco, pero esperamos que sea un año igualmente bueno. Bueno, creemos que ha habido un impulso importante en el sector para dar cumplimiento a los nuevos requisitos, todo lo que tiene que ver con ecodiseño, todo lo que tiene que ver con emisiones y partículas. En CEIS hemos trabajado intensamente el año pasado con muchos fabricantes, con muchos prototipos, con nuevas declaraciones de conformidad. Es lo que hemos visto desde el punto de vista de ensayos, es una mayor cantidad de equipos de leña frente a equipos de pellets, seguramente debido a la tensión en el mercado del precio del pellet. Pues sí hemos ensayado muchos productos que queman leña. El precio de la biomasa es muy competitiva en comparación con otros combustibles fósiles. Pero claro, nosotros veníamos defendiendo durante muchos años la estabilidad de los precios. Llevábamos en torno a unos 15 años en los que el precio del pellet y de la astilla pues subía muy poquito, subía incluso menos que el IPC, incluso ha bajado de precio. Y estos años, el año pasado, en noviembre, hemos visto que el pellet en los supermercados, en los bricocentros, pues estaba casi el doble o más del doble que lo podíamos comprar hace unos años, ¿no? Ahora ya está bajando, ya los encontramos en los niveles más baratos. La astilla no ha sufrido tanto porque no depende de producción energética de electricidad para producirlo, pero también ha ido incrementando por costes de mano de obra, por costes del transporte, por costes del diésel. Ahora hay bastante producción
Lo más importante es que en Europa no ha habido una falta de suministro de biocombustibles. Se ha conseguido que todas las calderas y todas las estufas tengan biomasa. Sí que somos conscientes de que el invierno no ha sido muy fuerte y que todos hemos ido controlando los costes, ¿no? Tengamos una calefacción de gas, de gasóleo o de biomasa, hemos tratado de hacer menos horas de calefacción en nuestras casas y usar jerseys y usar pues otra forma de eficiencia energética. Pues mira, las tendencias van básicamente para intentar conseguir productos más perfectos, y más perfecto significa básicamente dos cosas. Una, que los rendimientos sean mayores, ya os comento rápidamente lo que es, y que las emisiones sean menores. La norma Ecodiseño entró en enero del 21 y ahora hay una revisión que se está produciendo ahora y entrará en... Hay un apartado consultivo, además a nuestra empresa nos han llamado desde la Comisión Europea para conocer un poco por dónde deben ir estas guías, y básicamente lo que se pretende es que tú tengas un aparato que tenga un rendimiento lo más alto posible. ¿Qué significa? Que el aprovechamiento de la leña que tú hagas sea lo mayor posible, o que es lo mismo, que el desperdicio sea lo mínimo posible. Eso uno. Y segundo, que la emisión de partículas que esto realiza al ambiente, a pesar de que nosotros somos neutros en emisiones por la biomasa, sea lo mínimo posible. Entonces nosotros lo que estamos es desarrollando aparatos cada vez más perfeccionados para conseguir esos dos valores, y eso hace pues bueno, que que la economía del cliente en este caso sea mayor, porque realmente el consumo de leña para conseguir lo mismo es menor, y que obviamente nuestro respeto al medio ambiente, que ya es mucho, incluso sea mucho mayor todavía. En todo lo que llevamos trabajando estos años es en mejorar la eficiencia energética de los equipos de biomasa. Lo que hace 30 años conseguíamos unos rendimientos de un 70% en una caldera de biomasa, ahora podemos conseguir un 95, un 96% realmente fácil. Con los equipos domésticos también. Los equipos que estamos viendo ahora en esta feria, por ejemplo, no tienen nada que ver con los que veíamos hace 20 años. Son mucho más eficientes, mucho más controlados, incluso el diseño también es mejor, los componentes cada vez son más eficaces, más respetuosos también hacia donde vamos, de emisiones, control de emisiones, ¿no? Esa es un poco la tendencia hacia donde vamos. Tenemos tres requisitos fundamentales desde el punto de vista reglamentario a nivel europeo. Partiendo de lo más antiguo a las novedades, hablaríamos del Reglamento de Productos de la Construcción, que pues, ha evaluado potencias y rendimientos en términos nominales, y hemos incorporado recientemente lo que tiene que ver con el diseño ecológico y el etiquetado energético. El diseño ecológico entró en vigor en el año 2022, tiene que ver con emisiones, partículas, una evolución desde el punto de vista del requisito, porque ya no solo estamos evaluando cómo de bien rinden los equipos, sino además teniendo en cuenta cómo queman y por tanto qué emisiones están emitiendo a la atmósfera, y por otro lado la incorporación de los requisitos de etiquetado energético. Los cambios normativos lo que intentan es introducir la parte de emisiones y compaginarla, emisiones, partículas, compaginarla con la parte de rendimientos, y además teniendo en cuenta una característica de los productos más avanzados desde el punto de vista de la climatización, que es la estacionalidad, y no solo las potencias nominales, también las cargas parciales. A nivel europeo no puede haber divergencia entre reglamentaciones nacionales y reglamentación europea. Sí es cierto que algunos países, Alemania, Austria, Italia, introducen requisitos adicionales que permiten a los fabricantes, si cumplen esos requisitos, tener ayudas y subvenciones de cara a la venta. Sin ser obligatorio, el mercado lo demanda, y para la pequeña y mediana empresa supone una dificultad, dado que no tienen tanto conocimiento, esas reglamentaciones están en las lenguas nacionales y en algunos casos pues, suponen dificultades. Desde el punto de vista de la calidad del producto tradicional, es evidente que la seguridad es lo primero, la seguridad del usuario. Eso tiene mucho que ver con reglamento de productos de la construcción. A partir de ahí hay que buscar un equilibrio, como decíamos al principio, entre rendimiento del equipo y emisiones. Subir el rendimiento puede ir en contra de las emisiones porque quemamos peor, vamos a decirlo así, hay que balancear, y por tanto el usuario tiene que ver
cómo de bien rinde el equipo, pero por otro lado ese compromiso medioambiental de la tecnología. Bueno, la gestión forestal en nuestro país es uno de los retos pendientes, ¿no? De alguna forma. La administración tiene que empezar a concienciarse de que hay que hacer gestión forestal, de que no podemos estar abandonando masas forestales en el monte que se incendian verano. Ya el año pasado sufrimos una de las campañas de incendios más agresivas de la historia y estamos seguros de que va a seguir así. Quiero decir que la carga biomásica que soporta el monte cada vez es mayor y cada vez son masas más secas, con lo cual los incendios van a ser de mayor dimensión, ¿no? Y por otra parte, la industria cada vez necesita más materia prima, más recursos. Entonces es algo inaudito que por una parte tenemos el almacén lleno, que ese almacén nos va a complicar mucho a nivel de medioambiental porque se va a dar lugar a una cantidad de incendios cada vez mayor, y por otra parte no se está abasteciendo a la industria que tiene una mayor demanda, ¿no? Con lo cual hay unos deberes pendientes por parte de la administración muy importantes de empezar a pensar que la única salida para el monte es la gestión forestal. No se puede mantener un monte en condiciones de salubridad y en condiciones de limpieza adecuados si no se hace gestión forestal, y no se puede mantener una industria forestal de la que la industria del pellet es una parte solamente, sin tener un suministro constante de materia prima, ¿no? En España estamos por encima de las 500.000 unidades ya funcionando, operativas de biomasa, que funcionan de forma automática, quiero decir, de pellets, de astilla o de equipos que están utilizando otras biomasas de origen agroindustrial o agrario, como es el hueso de aceituna o las cáscaras. Los datos que tenemos últimos son del 2021, se vendieron casi unos 80.000 equipos nuevos en España. El año pasado probablemente se vendieron del orden de esas cifras, vamos a obtener los datos próximamente. Es clave porque digamos que te da lo que otras, a lo mejor otro tipo de energías renovables no pueden tener. Bueno, a lo mejor las solares te las pones en casa, pero las eólicas, por ejemplo, pues al final sigues dependiendo de un suministrador. Entonces, en el caso nuestro no, eres tú con tu estufa en casa y tu suministro de leña, que repito que hay gente que lo tiene independiente. Y además es clave porque en Alemania, por ejemplo, en el 2025 ya hay una ley que dice que el 65% de los sistemas de calefacción tienen que ser ya ecológicos. El 25% está ahí al lado. Y en el 45% el 100%. Además, Alemania en esto es un poco locomotora del resto de Europa junto con Francia, y al final nosotros vamos un poco detrás y lo seguimos. Hoy por hoy la biomasa en Europa aporta más del 56% de toda la energía renovable. Esto es, que si sumamos la eólica, la hidráulica, la fotovoltaica, la geotermia, no llegan a sumar todo lo que aporta la biomasa al mix energético en Europa. En España es un poco menos, porque ya hay mucha potencia instalada eléctrica de eólica y estamos viendo la fotovoltaica también cómo crece. En España estamos en torno al 9% del mix energético nacional, aportado a partir de biomasa. Y las expectativas a medio plazo, al 2030, y a largo plazo, al 2050, siguen siendo muy altas. Quiero decir, la biomasa es una energía que podemos acumular. Una persona, un consumidor, puede tratar de comprar biomasa y acumularla para un año. Con otras energías es un poco más difícil, ¿no? Tener esa seguridad del suministro. También las políticas de descarbonización de muchas empresas están haciendo que toda la cadena de proveedores esté muy interesada en la biomasa, porque con biomasa podemos garantizar producción de calor industrial con tasas de emisiones de CO2 muy bajas. Bueno, la capacidad de producción que hay en España puede estar en torno a las 700, la producción ha sido en torno a las 750.000 toneladas este año, que más o menos viene a ser el consumo nacional, ¿vale? Ha habido una mayor exportación este año, es cierto que con esa tensión global que comentábamos, pues sí que ha habido una mayor exportación, solemos estar exportando en torno a las 130.000 toneladas, este año puede haber sido cerca de las 200.000. Pero verdaderamente se ajusta la producción a lo que es la demanda nacional. Es un mercado bastante cerrado, quiero decir. En general todo el mercado de la madera es bastante cerrado
y el mercado del pellet en nuestro país es claramente de autoconsumo, de alguna forma. Prácticamente lo que consumimos viene a ser lo que producimos, ¿no? Hay una pequeña parte de exportación, también hay una pequeña parte de importación, pero un gran porcentaje de todo es de producción nacional. Como comentábamos antes, esta última campaña ha sido especialmente atípica. Ha habido muchos factores que han distorsionado un poco la normalidad que siempre vendemos, ¿no? En este mercado del pellet es un mercado continuista, un mercado más o menos plano, y ha habido muchas convulsiones, ¿no? Por un lado, la parte de disponibilidad de madera por distintas circunstancias se ha tensionado a nivel mundial. Por otro lado, el mercado energético, pero entendemos que es un salto en el camino nada más, y que evidentemente volveremos a una normalidad que es la que siempre hemos defendido desde nuestro sector. El pellet es un recurso local, es un recurso que depende de una gestión local y no depende de exportaciones, de importaciones de terceros países, con lo cual es más fácil o más normal que podamos estabilizar esto a medio o largo plazo. Y las expectativas, pues no tenemos muy claras hacia dónde van, ¿no? La parte doméstica sí que está sufriendo más los vaivenes del precio de combustibles como el pellet, pero las instalaciones industriales hay proyecto, porque todo el mundo quiere tener una alternativa a otros combustibles tradicionales, más convencionales y de origen fósil. Si te ha gustado este pulso al mercado de la biomasa y quieres participar en nuestros pulsos al mercado, contacta con nosotros en calorifrio.com. Y no olvides suscribirte a nuestros canales de YouTube para estar al tanto de toda la actividad del sector.